y nuevamente vamos a dar paso a nuestro espacio Zaharrak Berri, en el cual comentamos todos los martes fotografías antiguas de Irún con la ayuda de Nicolás Aguirre. En el programa de hoy vamos a comenzar una serie de espacios en los que, con motivo de la práctica llegada del Real Unión a la fase final para ascender a la Segunda División A, vamos a dedicarle precisamente al Real Unión este espacio. Para ello, nuevamente contamos con Nicolás Aguirre. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches. Bueno, dispuesto a ver antiguas fotografías de según tú, el mejor equipo del mundo. Sin ninguna duda, es que además cuando he dicho que es el mejor equipo del mundo es que efectivamente para mí, del mundo que yo conozco, que no es mucho, sí, por mucho es el mejor equipo del mundo. Y sobre todo en la introducción, Aitor, has dicho una cosa que parece que el ascenso nuestro está conseguido. Yo borro lo de parece y digo que efectivamente está conseguido. Bueno, eso vamos a ser cautos porque hay que tener mucho cuidado. Bueno, en todo caso, Nicolás, vamos a empezar por los orígenes del fútbol en Irún, allá por los albores del siglo XX. Un poquitín antes se jugaba al fútbol también, pero hablaremos de eso. Bien. Ahora, un poquitín antes. Te escucharemos entonces. Vamos a ver, ahí tenemos la primera fotografía. Sí, es el Irún 1902 que se llama ahora, ¿eh? Era el Irún Fútbol Club. Entonces la palabra fútbol exigía la federación en aquel entonces que siempre aparecieran todos los equipos, pues se trataba de un deporte determinado que acababa de entrar en la península y había que tener la denominación de fútbol, sí. Es el Irún Fútbol Club, es el primer club oficial que existe en Irún, es el primer club que se inscribe en la Federación Española de Fútbol y desde luego está entre los 3 o 4 más antiguos. Quizá esté el Recreativo de Huelva antes, quizá esté el Barça, el Club de Fútbol Barcelona, es posible que esté el Real Madrid y desde luego viene a continuación el Irún. Y actualmente en 1902 sabes que actualmente hay un equipo que juega en regional y lo está haciendo bastante bien. Quizá el Athletic Bilbao se te haya caído de ese listado. Sí. El Irún 1902 está en el origen del Sporting Club. El Sporting Club, por disidencias que hay entre los componentes de los equipos, que sucede en todas las ocasiones, se funda el Sporting Club en 1907. Vamos a recordar, si te parece, Nicolás, recuérdanos cómo eran aquellos precursores del fútbol en Irún, aquellas primeras patadas, creo que en la plaza de Urdanibia, entre otros puntos de la ciudad. En la plaza de Urdanibia y en la plaza del Ensanche. Se empezó a jugar al fútbol en la plaza del Ensanche, partidos entre equipos de Irún. Había alrededor de la plaza del Ensanche, naturalmente no existían, que están los árboles que tenemos ahora, y había alrededor de la plaza una especie de círculo, que allí se hicieron también carreras ciclistas. Allí se jugaron los primeros partidos y allí empezó el fútbol irunés a dar prueba de que tenía gente que conocía ese deporte que acaba de llegar de Inglaterra. Había jugadores que empezaron a destacar inmediatamente, uno de ellos, de los que hablaremos después, que fue don José Rodríguez, que le llamaban Pepe el Rubio, que fue un jugador fabuloso para la época y yo creo que por el fútbol que tenía. Para todas las épocas, me contaba que se jugó allí. Y allí estuvo el origen, allí en la plaza de Urdanibia, estuvo el origen de la formación de ese equipo que adquirió un carácter oficial del Irún Fútbol Club en 1902. ¿Dónde jugaba este equipo del Irún Fútbol Club? El Irún Fútbol Club primeramente jugaba de manera completamente amistosa, entre ellos, de una manera amigable, jugaba en la plaza de San Juan. Y luego pasó a los terrenos de Lizacho. Creo que lo que hoy se conoce como la Sindical. Donde está la Sindical actualmente había un cuartel. Había una guarnición militar en Irún que dependía del ramo de guerra. Entonces al Ministerio de la Guerra, o Ministerio de Defensa, se llamaba ramo de guerra, tenía una especie de patio delante y allí jugaban los equipos de fútbol de Irún, con el permiso de la autoridad militar, cosa que te tengo que decir, Aitor, que ese permiso se volvió a repetir con el paso de los años en el cuartel de Ventas. Cuando jugaba el San Marcial había que tener autorización precisamente de la autoridad militar para poder jugar allí. Nicolás, si te parece, vamos con la siguiente fotografía, que ya será propiamente del Sporting, el cual has citado anteriormente. Sí, es el Sporting Club. Seguramente el equipo con más personalidad que antes del nacimiento del Racing y antes del nacimiento del Real Unión, o de la Unión Club, había en Irún. No es una escisión precisamente, sino un desacuerdo que hay entre los socios. Entonces, alguna parte de los componentes del Irún Fútbol Club no están de acuerdo y forman el Sporting. Forman el Sporting y se dice, yo no estoy muy seguro de eso porque no he podido comprobar. Además, tampoco nadie me lo ha demostrado y he hablado yo con fundadores del Sporting, con don Santiago Fernández entre ellos, cuando se habla de que el Sporting formó una especie de élite, una especie de la burguesía, una especie de la gente adinerada. Me dijo, sí, en parte sí, pero con nosotros, me dijo, jugaban obreros.
y gente que dependía de un sueldo. O sea, había una mezcolanza. El Sporting hace un fútbol para la época, yo tengo periódicos madrileños concretamente para la época, realmente admirables. Hay jugadores de gran clase, en el Sporting está Pepe el Rubio, en el Sporting hay un jugador que me contaron que era realmente insuperable, un tal Irastorza, de una gran clase, y se va componiendo un equipo que empieza ya a jugar de tal manera que se va a conocer por el fútbol irunés. El Sporting puede decirse que está en los comienzos de lo que a través de una larguísima y brillante ejecutoria de la Unión se conoce como el fútbol típico irunés. ¿En qué consiste ese fútbol típico irunés? En dos cosas. En una maestría para el dominio de la pelota, cosa muy difícil en aquella época por el tipo de balón que había, una enorme velocidad y una gran compenetración entre los jugadores. Es decir, te estoy hablando de la base de lo que es el fútbol hoy en día, de un fútbol sencillo y sobre todo pensando en la portería contraria. Vemos otra fotografía más. El Sporting Ahí está. juega a nivel nacional y juega a nivel nacional en una serie de eliminatorias regionales que había en aquellos momentos y consigue llegar a las semifinales del Campeonato de España. Es eliminado por el Real Madrid en un partido que yo he visto la prensa de Madrid, concretamente, la prensa no muy propicia para todo lo de por aquí, en aquella época estoy hablando, decía: los iruneses fueron eliminados injustamente. Es decir, el árbitro tiene que ir a la escuela para saber lo que son las reglas de juego. ¿En qué año, Nicolás? Perdona. Era el año 1911. ¿Cómo se desarrolló aquella semifinal? La semifinal se jugó en el campo de O'Donnell contra el Real Madrid. En el campo del Real Madrid no había otro campo. Tampoco se puede decir que hubo una cuestión de favoritismo, porque había que jugar en aquel campo, no se jugaba en ningún campo. Había que ir allí y jugar la semifinal. Fue competidísima. Ganó el Real Madrid por 3-2. Los goles del Sporting, según las crónicas de la época, fueron bellísimos, de una gran ejecución, pero al final, y según las crónicas madrileñas, incluso del ABC, que no era propicio para las cosas de aquí, dijo que los pequeños iruneses, de un pequeño pueblo, cerca de un pequeño río que es el Bidasoa, han sido eliminados inmerecidamente. Esa fue la opinión de la crítica madrileña, una opinión que siempre fue bastante ecuánime respecto al Real Unión, y al Sporting y al fútbol irunés en general. ¿Algún jugador de la alineación del Sporting de aquella época puede recordar? Sí, habría dos, por ejemplo, que eran muy buenos, dos hermanos, no nos olvidemos, había 5 hermanos que jugaban en el Sporting, 5 hermanos, jugaban José y Francisco Estomba, de la calle Uranzo, que tienen un montón de descendientes, y jugaban 3 hermanos Angoso, Pepito, José y Manuel. Luego hablaremos además precisamente de Pepito Angoso, que fue una de las grandes figuras de aquel fútbol irunés de la época. Pues vamos a cambiar de fotografía. Esa es otra alineación. Sí, se va aproximando ya, desgraciadamente o afortunadamente, a lo que fue la escisión del fútbol irunés. La escisión del fútbol irunés, el nacimiento del Racing, se produce de una manera absolutamente singular. Y es que el Sporting organizaba todos los años una carrera ciclista Irún-Elizondo. Y por no se sabe qué motivo, en 1911 decide no celebrar la carrera. Eso provoca un gran disgusto en parte de la directiva y en parte de los socios del Sporting, y ese es el motivo para separarse. Se separan 41 socios del Sporting por no organizar, por no celebrar la carrera ciclista Irún-Elizondo, y deciden formar un club. Y ese club se va a llamar, que ha dado mucha gloria a Irún, el Racing Club. Eso fue un motivo de disputa entre ellos, entre los socios y ex-socios, pero también socios. Entre... Sí, la divergencia nace en el seno de la directiva, pero es una divergencia que no se ha explicado debidamente. Es decir, la directiva no dice por qué no celebra. A mí me ha contado Santiago Fernández que uno de los motivos que no se celebrara la carrera y uno de los motivos de la disensión fue que uno de los que luego perteneció al Racing tenía un hijo que era ciclista y quería a toda costa que se celebrara la carrera esa. Entonces, ese, por lo visto, según la versión de don Santiago, arrastró a otros disidentes y de ahí formaron, afortunadamente, digo afortunadamente por lo que vamos a ver ahora, formaron el Racing Club de Irún. Lo veremos un poquito más adelante. Antes tenemos alguna otra fotografía relacionada con el Sporting. Bueno, no nos olvidemos además de un dato importantísimo, y es que en 1910 el Sporting inaugura el campo de Amute, que tantas glorias de los dos equipos unidos, es decir, de la Unión Club, del Real Unión Club, va a haber. Y además se da una circunstancia muy original, que paga
el importe del campo, de los terrenos y de la obra, que no fueron unas obras muy costosas, porque no se hizo gran cosa como obra de fábrica, paga el señor Angoso, que es padre de jugadores del Sporting. Eso quiere decir que la compenetración en la familia era total, absoluta, es decir, el padre paga el terreno de juego para que puedan jugar los hijos y al mismo tiempo el Sporting. El Sporting hace partidos memorables en el campo de Amunte, juega a nivel nacional, consigue llegar otra vez a las semifinales, es eliminado otra vez por el Real Madrid, la bestia negra de la Unión, o del Sporting, en aquel momento era el Real Madrid. Me han dicho varios de los que han jugado allí, varios, concretamente me dijo Pachi Gamborena, que jugó en el campo de Amunte, que tenía un terreno, un césped excepcional, de lo mejor que ha conocido él. Para que la gente se sitúe ahora, cuando se va a Hondarribía, antes de llegar al aeropuerto, frente exactamente al convento de los capuchinos, ahí estaba, donde hay unas huertas ahora y donde se ha construido precisamente ahora, ahí estaba el campo del Sporting. Quizá la hierba estaba favorecida por la entrada de agua de la marea había una marea, decían, muy soleado. Me contó don Luis Vallet que uno de los motivos, además del buen comportamiento, es decir, del buen césped que tenía el campo en aquel momento, era que se veía por la marea, de vez en cuando la marea que llegaba hasta allí, y eso facilitaba el mantenimiento de un césped en impecables condiciones. Dice que cuando jugó el Racing, que eso ya hablaremos, el Boca Juniors, que es el año 1925, que eso hablaremos más adelante, los argentinos dijeron que en la vida se habían encontrado con un campo en esas condiciones. Bueno, no hay que olvidar que Argentina generalmente jugaba además sobre arena o sobre grava los partidos de fútbol. Cambiamos de fotografía. Seguimos naturalmente con el Sporting. Bueno, ahí tenemos a uno de los jugadores. Ahí está. Sí. Este es un tal Arrecubieta. Angoso me parece que es. Arrecubieta. Arrecubieta, porque he tenido dudas yo y pregunté precisamente a uno de la familia, pregunté a uno de la familia Angoso precisamente, pregunté y me dijo, o sea, Arrecubieta, se parecía mucho, me dijo él, se parecía muchísimo a un tío mío. Ahora, fíjate el tipo de bar de vestimenta que llevan. Y el mostacho. Sí, bueno, era lo que se llamaba en la época. Todo jugador que se preciaba decía que si estaba 3 partidos sin marcar un gol, o su equipo durante 3 partidos seguidos no ganaba, se cortaban todos el mostacho. Era una promesa de la época. Pues parecía que les iba bien. Sí. En el caso del fútbol irunes, desde luego, los barberos tenían que andar con muchísimo trabajo porque las victorias eran frecuentes y sonoras, además, y muy celebradas. Respecto a la indumentaria, esa ya clásica, ¿qué podemos decir? Es muy curioso eso, porque existía en Beoví, en la parte francesa, existía un sastre, curiosamente, que tiene un apellido muy original, que se apellidaba Mola. De infausto recuerdo para ir. Sí, nada menos que Mola. El sastre Mola de Beoví vestía al Sporting y lo hacía gratis, porque jugaba un sobrino suyo en el Sporting, un tal Mauleón, o León en francés, y una de las veces le dijo el sastre, le dijo a Mauleón, le dijo: mira, yo tengo la idea de dejar una buena cosa en herencia para ti. Ahora, si no me metes ningún gol en el equipo irunés, te desheredo. Es lo que le soltó. ¿Heredó? Creo que sí, porque metió varios goles. Probablemente heredaría. Bueno, vamos a por otra fotografía que tenemos por ahí preparada. Bueno, ya cambiamos de equipo. Ya estamos con el Racing. Sí, este es el famosísimo Racing. Estamos casi aquí en el umbral de lo que va a ser ya la gloria del triunfo irunés. Es decir, aquí se inicia la cadena, este es el primer eslabón de los triunfos que va a colocar al fútbol irunés a la cabeza o entre los mejores equipos de España. Se ha producido la escisión del Racing del Sporting. La disensión, te he dicho, que ha sido debido, y entonces Irún conoce, de 1911 a 1915, conoce uno de los momentos más álgidos de su historia. Es la rivalidad enorme, enorme, enorme que hay entre el Racing y el Sporting. Yo no voy a decir que sea una rivalidad a muerte porque sería exagerar las cosas, pero una rivalidad muy profunda, que da lugar a ocasiones increíbles en estos momentos. Es decir, tienes el caso de novios que rompen, porque la novia es del Sporting, el novio es del Racing. Bueno, Aitor, te tengo que decir que si rompen, seguramente que su relación no sería muy sólida. Sería un amor un poco superficial. Si el fútbol tiene tanta fuerza, no hay ninguna duda que su relación no es muy sólida. Rompen por ese motivo. Te voy a decir
Otra anécdota contada por un señor que la vivió, y es un señor que me merece todo crédito. Una muchacha llega de servicio a una casa y empieza a servir la mesa, es el primer día que llega, y oye a los señores en el momento de servir la mesa que están hablando a favor del Sporting y echando pestes contra el Racing. Y les pregunta: señores, ¿ustedes son del Sporting? Sí, ¿qué pasa? Pues sí, pues se buscan ustedes otra asistenta. Coge, deja allí la sopera y se marcha. Eso me ha conocido, me contó persona que vivió eso. Y la señora o la señorita se marchó. Hay otra cosa todavía, y hay fotografías que lo atestiguan. Lo que te voy a decir ahora se atestigua mediante fotografías, que era tal además la pasión que había, que el Racing sacaba una compañía en la área de San Marcial, y la cantinera, en vez de llevar el barrilete o el barrilito, lleva un balón para darles en las narices a los del Sporting. Eso era sentir el fútbol de verdad, ¿eh? Eso está atestiguado en fotografías de la época, eso es facilísimo de comprobar. ¿Dónde estaban las sedes del Racing y del Sporting? Bien. Como te he dicho, el Sporting, el campo estaba en Amute. En 1911 se construye el campo de Costorbe. El campo de Costorbe, que está exactamente donde se encuentran ciertas dependencias del Ayuntamiento de Irún, entre la Variante y Ficoba. Esas dependencias del Ayuntamiento, hay poco más o menos ahí, se encontraba el campo del Racing. El Racing, según me han dicho a mí, componentes de la época, tiene mejor equipo que el Sporting. Y se han ido incluso varios jugadores del Sporting, han pasado al Racing. Y el Racing empieza a adquirir ya una notoriedad nacional. Y sucede lo siguiente, que en 1912 se juega una final, una semifinal entre el Racing y el Sporting. Y se juega en Amute. Y hay 8.000 espectadores. Y resulta de que medio Irún revienta de alegría y otro medio Irún casi resulta difunto precisamente por el disgusto que se llevan. El Sporting elimina al Racing, aunque luego en una eliminatoria posterior el Sporting queda eliminado. Estamos viendo otra alineación, bueno, ahí estamos viendo entre sí, otros ahí muchos... te voy a decir esa alineación, por ejemplo. El portero del Sporting era... Racing. El portero del Racing, perdón, el portero del Racing era Ayestarán, la defensa era, que están ahí, Arocena Carrasco, la media eran Boada, Eizaguirre y Arbolaza, hermano de Patricio, y la delantera es San Bartolomé, Retegui, el delantero centro es Pepe el Rubio, el interior izquierda, está el tercero, el interior izquierda es Patricio, y el extremo izquierda es Iñarra. Está en su cenit el Racing. ¿Cómo jugaba aquel equipo? Yo me voy a basar otra vez en las crónicas de Madrid, que tenían una enorme simpatía a los equipos de aquí. Sí, son así las cosas. Le tenían simpatía, entre otras cosas, porque Alfonso XIII tenía una gran simpatía al Racing de Irún. De hecho, le concedió el título de Real. Sí, y le tenía una enorme simpatía concretamente a Patricio. Tanto es así que cuando autoridades de Irún iban a Madrid para hacer gestiones propias del ayuntamiento y se llegaban hasta el Palacio Real, en ocasiones se llegaban hasta el Palacio Real, don Alfonso XIII lo primero que decía: ¿qué hace Patricio? ¿Cómo se encuentra Patricio? Había una amistad personal con Patricio, una admiración, es decir, era representante de un pueblo pequeño que ganaba campeonatos y que luego tenía una manera muy especial de jugar. Había un poderío físico enorme para la época. Ya te contaré una final que juega el Racing en Madrid. Y el Racing nos da a los iruneses, yo estaba todavía bastante lejos de llegar a esta parte del Bidasoa. En 1913, el 23 de marzo de 1913, nos da una enorme alegría a los iruneses. Y es cuando el Racing se proclama campeón de España. Las peripecias de esos partidos, digo partidos porque se jugaron varios partidos antes de llegar a la final, que juega contra el Athletic de Bilbao. La noticia de Irún es algo inenarrable. Un pueblo de 8.000 habitantes consigue el campeonato de España. El Racing, para jugar esa final, primeramente tiene que eliminar al Fortuna de Vigo y al Real Madrid, y se encuentra en la final con el Athletic de Bilbao. Y hace el viaje en tercera a Madrid, en tercera. Tardan un día en hacer el viaje, y como en Burgos han enterado de que un equipo de Irún va a jugar o tiene la posibilidad de jugar la final del Campeonato de España, les esperan en la estación. Les reciben con víctores, les reciben con aplausos y les ofrecen garrafones de vino. Con mucha gratitud los cogen. Con todo cariño, por lo visto en Burgos se supone, a lo mejor se supone con mucho fundamento, que en Irún no van a hacer ascos al vino, o que aquellos deportistas no van a hacer ascos al vino, pero además de una manera moderada. Llegan a Madrid
y se alojan en una pensión de la calle La Montera. Una pensión de la calle La Montera que pagan con el alojamiento completo 5 pesetas diarias, todos. Es una pensión, te tengo que decir, Aitor, según me contó a mí Pepe el Rubio, bastante peculiar. De mala reputación, quizás. Sí, de mala educación y de actividades diversas de los clientes y clientas. Bien, en 5 días el Racing juega 4 partidos. Perdón, Nicolás, entonces estuvo 5 días en Madrid el Racing en ese hostal y aún así consiguió concentrarse, pues tiene doble mérito, ¿no? Sí, porque según me contó Pepe el Rubio, como te tengo que decir, era un hostal o una pensión de actividades diversas, entretenidas en ocasiones, en otras menos entretenidas, y juega los partidos que te he dicho, le gana al Fortuna de Vigo, le gana al maldito para el fútbol, digo, para el maldito deportivamente para el fútbol inglés al Real Madrid, y se enfrenta al Athletic de Bilbao. Se enfrenta al Athletic de Bilbao después de haber jugado 4 partidos en 5 días y se enfrenta en el campo de O'Donnell, en Madrid, otra vez con 8 o 10.000 espectadores. Y triunfan los nuestros, triunfa el Racing. No te digo nada del recibimiento que se hace en Irún. Si te parece, mira, ahí estamos precisamente viendo el trofeo que obtuvo. Es la primera copa que se recibe. Mira, te voy a repetir casi literalmente lo que dice el ABC de Madrid. Es curioso, y la crónica la firma un tal R. Mendoza. Es una crónica preciosa, bajo el punto de vista literario y deportivo, muy bien escrita, con un cariño enorme, y dice, Mendoza dice, voy a poner un telegrama a los señores ingleses inventores del fútbol. Les voy a decir que vengan rápidamente a una ciudad que está a orillas de un río precioso que se llama Irún. Y les voy a decir que vean a un equipo que se llama Racing y que aprendan de verdad a jugar al fútbol. Eso dice Mendoza, eso dice un crítico madrileño del Racing. Y el Racing llega a Irún, el recibimiento es de gloria, y quien mejor le recibe son precisamente los del Sporting. Pero sigue la rivalidad. Te voy a decir de la categoría del Racing. Mira la categoría del Racing que tiene el Racing, Aitor, que inaugura 3 campos de fútbol. Cuando mañana veis en la televisión al Athletic de Bilbao jugando contra el Betis, esa eliminatoria de Copa, ese campo de San Mamés, la catedral del fútbol, está inaugurado por el Racing, Club de Irún. Inaugura el campo del Fortuna de Vigo, el actual Celta de Vigo, e inaugura el campo también de las Gaunas, en Logroño. Era de un prestigio y de una solvencia deportiva totales. La gente sabía que jugaba muy bien al fútbol y que había jugadores como Pepe el Rubio, y concretamente el que acabamos de citar, Arabolaza, Patricio Arabolaza, que estaban por encima de la media de los jugadores nacionales en aquella época. Vamos a ver otra fotografía de esos años de gloria para el fútbol irunés. Esa es una fotografía de Bilbao, precisamente, donde estaba jugando el Racing contra el Athletic. Sí, está jugando en el campo, que te he dicho antes, campo de Costorbe. Es en Bilbao esa fotografía. Sí, bien, pero jugó también en el campo de Costorbe, jugó 2 partidos. Te digo el campo de Costorbe porque tuvo una importancia extraordinaria. En uno de ellos, y no es que estamos haciendo aquí ningún reconocimiento monárquico, simplemente me refiero a los hechos exclusivamente, en uno de los partidos estuvo Alfonso XIII. Y claro, hay que situarse en la época. Saber que el rey, en aquel momento, va a acudir a un partido de fútbol era una cosa absolutamente inusitada, era una cosa excepcional y sobre todo para un equipo de Irún. Hay ese partido, precisamente, había varios entrenadores ingleses, para la época, varios entrenadores ingleses que llegaron al campo para ver cómo jugaba el Racing. Tenían noticia de que el deporte de ellos había evolucionado de manera favorable en un pueblecito llamado Irún, que los discípulos se habían convertido en maestros y que había que estar detrás de aquellos maestros para saber de verdad cómo se juega al fútbol. Y te digo una cosa, Aitor, no hay nada de hipérbole en lo que te estoy diciendo. Eso lo están acreditando los periódicos de la época. La fama del Racing, luego no te digo nada, la de la Unión, o el Real Unión, como se llamó al principio, fue enorme. Eran desde luego los que precisamente tenían la primacía del fútbol nacional. Estaba por encima de todos los demás equipos. ¿Quiénes eran los jugadores más destacados de aquel Racing? Eran sobre todo, había 2. Había un defensa izquierdo, Carrasco, que luego jugó con la Unión. Estaba Patricio Arabolaza, el que estamos viendo. Y estaba Pepe el Rubio. Con lo del Pepe el Rubio te tengo que hacer una aclaración, porque Pepe el Rubio fue el inventor del pase de la muerte. El pase de la muerte era el medio, le pasaba perpendicular al delantero centro. Pepe el Rubio le pasaba a Patricio Arabolaza perpendicular. Patricio Arabolaza se revolvía normalmente con su potencia o expulsaba
o se deshacía de los defensas que tenía al lado y encaraba la portería. Ahora se está llamando el pase de la muerte al extremo, que centra, y ese no es el pase de la muerte. El pase de la muerte fue inventado en Irún, es decir, fue ejecutado por primera vez en Irún por Pepe Rubio. Ahora se llama el pase de la muerte, con lo que te acabo de decir. Se ha mistificado eso, como se ha mistificado tantas cosas en el fútbol. Por tanto, había una conexión entre Pepe el Rubio extraordinaria. Es decir, el Pepe el Rubio, don José Rodríguez el Rubio, era la inteligencia. Ahí lo tenemos precisamente, era la inteligencia. Yo le conocía de bastante mayor. Un hombre físicamente algo apagado estaba, trabajaba en la agencia de aduanas Tamayoa, yo trabajaba en Viuda Fernández, yo con mis 14 años hablaba con él de fútbol en la aduana mientras esperábamos los despachos. Yo estaba cerca de Tomás Galdós, que era el despachante de Viuda Fernández, y me contaba las peripecias suyas. Me contaba que él había visto dos jugadores extraordinarios, uno que era Carrasco, un defensa para la época, y otro que era Patricio Arabolaza. Me habló muy bien también del portero, de un tal Ayestarán. Luego miraba en hemerotecas y no he visto mucho el nombre de Ayestarán, pero preferentemente hablaba de esos dos, de Carrasco y de Patricio Arabolaza. ¿Cómo jugaba Patricio? Patricio Arabolaza jugaba de la manera que hemos entendido siempre como el juego típico del delantero centro, es decir, la obsesión, en el mejor sentido de la palabra, de Patricio Arabolaza era el gol. Los córners se decían que era medio gol, porque Patricio conseguía en casi todos los córners meter el gol. Era un hombre corpulento. Corpulento, con una fortaleza extraordinaria, pero también había otra cosa muy importante, con un amor propio enorme y con un sentido además del sacrificio que no era corriente. Era un hombre que lo volvemos a tener ahí precisamente otra vez. Sí, era un hombre que jugaba con los codos, con el cuerpo. Y claro, te tengo que decir una cosa, cuando se habla del fútbol moderno, habrá que llegar a esta conclusión. Un gran remate de cabeza actual, el que ha podido hacer Santillana, por ejemplo, los grandes rematadores, no le supera un remate de Patricio. Es exactamente igual. Hombre, y con más mérito incluso, porque los balones pesaban mucho más. Pesaban mucho más. El movimiento es exactamente igual. El balón viene centrado desde el punto del córner y el remate es exactamente igual. Luego esa jugada es igual. Ese pase que te digo, además, magistral que le hacía Pepe el Rubio por el centro a Patricio Arabolaza, eso se ha visto después, sobre todo en el juego brasileño, que han utilizado muchísimo además por el centro, se ha visto, no lo ha superado nunca. En el fútbol, como en muchos deportes, hay cualidades fundamentales y calidades además que no han variado nunca. Es decir, un buen pase es un buen pase, un gran remate de lejos es un gran remate de lejos. Luego vienen las historietas estas de las tácticas y de la preparación previa de los partidos, es otra cuestión completamente distinta. Respecto a la rivalidad con San Sebastián, ¿ya había comenzado a germinar de alguna forma en aquellos primeros años? Sí, era una rivalidad en cierto modo además muy comprensible, porque San Sebastián era una capital, nosotros éramos un pueblo, Irún era un pueblo, pero sucedía que deportivamente éramos superiores a ellos. Es que son así las cosas. Es que no brillaba ningún equipo a la altura de los nuestros, ni del Sporting ni del Racing. No estoy hablando de después, lo que vino después, que fue infinitamente superior. A mí me han contado jugadores de aquella época, incluso aficionados de aquella época, les he conocido, me decían que se trataba de una rivalidad exclusivamente deportiva, es decir, se consideraban superiores.